¿Quién es Morbius? ¿Por qué está con el buitre? Y más importante aún, ¿por qué aparece Tobey Maguire en su película? Quédate por ahí que vamos a repasar toda la data sobre el nuevo tráiler de Morbius. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y como bien les vengo diciendo por todas las redes, hoy salía el tráiler de Morbius. No me seguís en mis redes, muy mal, las tenés aquí en pantalla o en la descripción. Seguime porque ahí todo el tiempo estamos lanzando data suculenta antes que en los videos. Entonces, ¿por qué tanto hype con este tráiler? Porque Morbius es parte del MCU y ahora te voy a explicar todo lo que pasa en el tráiler y por qué este personaje no solo es parte del MCU, sino que nos tiró así un Tobey Maguire por la cara. Arranquemos por lo más importante. ¿Quién es Morbius? Básicamente es la respuesta que tuvo Marvel en los años 70 al éxito del personaje Drácula. Su primera aparición fue en The Amazing Spider-Man 101 de octubre de 1971. Comenzó como un enemigo de Peter Parker para eventualmente transformarse en una suerte de antihéroe, algo bastante parecido a Venom, pero obviamente es un tipo de personaje muy diferente. Si bien es vampiresco, carece de todas las cualidades supernaturales que Drácula tiene, por ejemplo. O sea, no vas a poder vencerlo con un poco de ajo ni lo vas a vencer con una cruz. Vamos a lo importante, el universo de este tráiler. Eso es lo más importante de todo. ¿En qué universo se ubica esto? El Sony Spider-Verse es una cosa, el MCU es otra. ¿Son todos lo mismo? Son como dos universos paralelos donde los personajes se pueden repetir pero no son los mismos. Lo más importante para entender es que acá hay negociaciones todo el tiempo entre Sony y Marvel. Sony quiere ser parte del MCU, por eso van a hacer todo lo posible para conectar con el MCU. Por otro lado, Marvel no quiere que las películas de Sony, las que son aparte, no las de Spider-Man, las que hace Sony solamente por su lado, sean parte del MCU, porque el problema es justamente que vas a estar teniendo que estar atento a todo lo que haga Sony para que encaje con el MCU. La verdad que es un problema que Marvel no tiene ganas de tener. Así que vamos a la escena del tráiler que se filtró en el día de ayer, de la cual ya hablé en las redes, que nos pone en contexto un poco de qué universo estaríamos hablando. Obviamente me refiero a la imagen donde vemos pasar al señor Jared Leto, o sea Morbius, por al lado de una especie de pintada, de un cartel o algo de Spider-Man. Obviamente esto ya nos deja en claro que Spider-Man existe en este universo porque era una cosa completamente obvia, pero bueno, este cartel nos demuestra que esto es así. Ahora, ¿cuál es el Spider-Man que forma parte del universo de Morbius? Al parecer hay dos detalles en esta imagen. La primera, que es el traje de Tobey Maguire, de la época de Sam Raimi, obviamente. Pero, ¿qué pasa con esta imagen? Esta imagen nos está mostrando al Spider-Man del juego de Play 4. Esto ya... ¡Au! Me mordí. Esto ya nos pone en un problema muy importante a la hora de entender qué está pasando. A ver, hay muchos puntos que podemos sacar conjeturas para tratar de comprender la situación. Primero, esta imagen puede ser obviamente Tobey Maguire o algún tipo de guiño al Spider-Man del pasado. Pero claro, esta imagen tiene por arriba una palabra, sí, dice asesino. Esto hace un poco de conexión con el final de la última película de Spider-Man, donde vemos que, para el mundo, por lo menos, él es un asesino que mató a Mysterio, que se supone que es un héroe. Así que tenemos una imagen de un videojuego que referencia al traje de un Spider-Man que tiene una frase que nos habla de otro Spider-Man. O sea, serían como tres versiones diferentes en una misma cosa. Eso puede hacer referencia a todas estas cuestiones que vamos a ver de multiversos y demás, y que todo es posible. Puede ser también un guiño para los fans que tanto vienen jodiendo, me incluyo, con Tobey Maguire, con Andrew Garfield y todo lo que puede pasar. También, ahora, la otra opción, que es mucho más factible, es mucho más a tierra y más aburrida. ¿Qué tal si en realidad en los arreglos que hay entre Sony y Marvel no pueden utilizar imágenes del Spider-Man que ha salido en las películas para otras del Sony Spider-Verse, pero sí pueden usar obviamente lo que ellos tienen los derechos, que es cualquier cosa que salga en el juego de Play 4. Por lo tanto, esa imagen es una random del juego de Play 4 referenciando algo que conecta indirectamente con la última película de Spider-Man. ¿Me explico? Ahora mismo no lo sabemos y muy probablemente tenga un montón de significados y a la vez sea una especie de easter egg épico que nos hypee para quizás algún día ir para algún lado o no.
Pero claro, después resulta que estás viendo el tráiler y por el final te aparece el señor Michael Keaton, aparece Vulture, o sea, el buitre. ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo puede ser que veamos a este villano de Spider-Man cuando se suponía que el único nexo entre las películas iba a ser Peter Parker? Bueno, esto confirma claramente que estamos en un universo que está completamente conectado al MCU, no solo por un personaje que salte entre películas. O sea, todo lo que vemos en las películas de Spider-Man como mínimo es parte del Sony Spider-Verse. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué tal si hablamos de multiversos? Y estas versiones de los personajes no son las mismas, son el mismo sin ser el mismo, ¿me explico? La explicación de Kevin Feige en su momento fue bastante ambigua, así que podemos entender hasta ahora lo que se nos ocurra. En algún momento obviamente se nos explicará, quizás con algún tráiler futuro veamos más referencias y seguramente que en esta película podamos entender un poquito más. Pero hay algo muy interesante con respecto al buitre. La ropa con la que aparece en esta película es la misma que tenía en la prisión al final de Spider-Man Homecoming, cuando vemos la escena post-créditos en la cual tiene un trajecito blanco, es el mismo que vemos acá. ¿Qué significa esto? Que esta secuencia es posterior a que el tipo pudiera salir de la cárcel. Quizás también podemos hilar más fino. ¿Es acaso Morbius el que ayuda a este hombre a salir de la cárcel? Pero hilemos más fino todavía. Se conocieron en realidad en la cárcel porque en la secuencia que vemos a Morbius caminando, pasando por una imagen de Spider-Man, está con un traje que claramente es de la cárcel, aunque no sea el mismo. ¡Qué bonito quilombo! Mucha data, muchas posibilidades. Cualquier cosa puede ser posible en esta película y en estos universos. Buitre entonces aparece como una forma de seguir metiendo fichas en la futura película de los 6 siniestros, que es obviamente algo que va a suceder. Pero mucho más interesante, algo que no se vio en este tráiler, pero que sí se filtró hace un tiempito, es que en esta película va a aparecer Kraven. Vimos un camión que hace referencia a este personaje, así que muy probablemente tengamos más personajes y más referencias dentro de la película cuando podamos verla en el cine. Que dicho sea de paso, están trabajando, está en producción la película de Kraven, así que no sería nada extraño que haya alguna referencia o incluso que veamos al personaje en esta. Además, otro detalle interesante, todo lo que pasa en este tráiler sucede en Nueva York, al igual que lo que sucede en las películas de Spider-Man. La conexión con el buitre además nos pone en una duda existencial con respecto a Morbius. Vamos a tener un personaje que va a ser un enemigo propiamente dicho en esta película, va a ser un antihéroe, va a ser como una especie de híbrido. ¿Qué es lo que va a ser? Las referencias a Spider-Man que podemos ver en esta película también apuntan al futuro enfrentamiento entre Venom y Spider-Man. Vamos a empezar a tener un montón de referencias, ¿por qué no también cameos de Tom Holland? Y eso va a desencadenar en una película entre Venom y Spider-Man. Vamos a lo importante, ¿qué es lo que le pasa a Morbius? ¿Por qué está un poco raro? ¿Por qué se transforma en una especie de Drácula? ¿Qué es lo que pasa en los cómics y qué es lo que está pasando en este tráiler? En los cómics, Michael Morbius está muriendo lentamente porque tiene una especie de problema medio extraño en la sangre. Entonces, decide ir a tierras internacionales con un barco porque va a realizar en su propio cuerpo, digamos, un proceso que es ilegal. En el tráiler vemos algo parecido. Llega en un helicóptero a una cueva y se corta la mano para hacer una especie de algo con unos líquidos que están cayendo o algo parecido en su sangre. En el cómic lo que está realizando es una terapia de electrochoque con sangre de murciélagos vampiro. Posterior a eso, enloquece y mata a su compañero de investigación, cosa que parece que también sucede en este tráiler. Incluso después de una especie de escena de acción, lo vemos como gritando, como si estuviera sufriendo posterior a quizás haber matado a su compañero. En los cómics, luego de transformarse, se tira de este barco para no hacerle nada a su chica Martin Bancroft. Lo rescatan después unos pescadores y eso también lo vemos en el tráiler, porque justamente hay una escena en un barco donde se termina alimentando de estos hombres. Y ese es un detalle muy interesante de la trama de este personaje y de la película. El tipo no es que mata por deporte, se alimenta. Entonces uno de los puntos fuertes de esta historia es el dilema de si el tipo es bueno, es malo, simplemente se alimenta, qué es lo que pasa, ¿no? Vemos que lo encierran a Morbius un poco para entender qué es lo que está pasando con él, si hacemos un paralelismo con los cómics, o se encerró él mismo porque no se puede controlar. También vemos al señor Matt Smith en el tráiler como Lucius Crown, que si conoces los cómics sabrás que es un enemigo. El detalle de este personaje en los cómics es que sufre la misma enfermedad que tiene Morbius, por lo tanto hace un proceso parecido y se transforma también en una especie de hombre murciélago vampiro, pero obviamente él se transforma en un villano.
Este tráiler es más bien un teaser, por lo tanto no sabemos nada del villano y si acaso este personaje se va a ver como tal en la película, pero es lo más probable. Algún villano tiene que haber por sobre el pseudo villano de Morbius, ¿no? Otro personaje que sabemos que sale en esta película es J. Jonah Jameson, que no ha salido en el tráiler, pero ese es otro personaje que iba a ser de nexo entre las películas de Sony y Marvel. Entonces, ¿quién es este J. Jonah Jameson que a la vez es el mismo de aquellas viejas películas? ¿Es acaso en realidad esta historia de los multiversos algo muy planeado hace rato? Hay muchos elementos que empiezan a interconectar y que van llegando, como por ejemplo, como les dije antes, la escena postcréditos de Homecoming, que en realidad no conectaba con la siguiente película de Spider-Man, sino que conectaba con Morbius. Finalmente en el tráiler vemos a Morbius en toda su máxima expresión, transformado en este ser horrible vampiresco, aunque en realidad lo lógico sería ver a Jared Leto en la mayoría de esta película, primero porque es un actor muy reconocido y segundo porque, bueno, viste, es un tipo bello y hay que mostrarlo, así funciona. Además, al ser la primera película de Morbius, el presupuesto no es tan alto, por lo tanto el CGI va a ser lo menor posible. Detalle de color: Morbius debutó en una historia de los cómics de Marvel de Spider-Man, donde Spider-Man justamente tenía varios brazos. ¿Vamos a ver algún tipo de referencia a esto en la película? Sería muy interesante y quizás algo que apunte a que en el futuro veremos un Spider-Man con varios brazos. Sería, aunque sea bastante lógico, pero muy bizarro. La gran pregunta es, ¿a dónde apunta primero todo este universo de Sony con un poquito del de Marvel? ¿Vamos a ver primero Maximum Carnage o vamos a ver primero a esta gran épica de los 6 siniestros? La realidad no la sé, ¿vos la sabés? O por lo menos, ¿qué opinás? Comentame acá abajo qué crees, a dónde apunta todo este universo, o simplemente lo que hacen es un montón de locuras para que nos encontremos con Venom y Spider-Man en una batalla. Sinceramente creo que lo primero que vamos a ver es la batalla de Venom y Spider-Man, y va a ser muy pronto, pero eso todo apuntando a un gran clímax que sea diferente en Sony que el de Marvel. Por sobre todo, no te olvides de contarme acá abajo qué te pareció este tráiler. Yo realmente no tenía tanta expectativa hasta ayer. Hoy estoy mucho más hypeado porque realmente esto conecta con todo, sumado claro a que el tráiler tiene buena pinta. Comentame acá abajo y no te olvides por favor de darle duro al botón de like, de suscribirte, de tocar la campanita, de seguirme en mis redes y estar atento porque acá hay videos todo el tiempo. Juanito 6 y nos vemos la próxima.